Amén. Bien, este día, hermanos y hermanas, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, de compartir esta palabra, pidiendo antes al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él el que nos dé esa palabra revelada, ¿verdad? El que hable a través de mi boca, el que lleve esa consolación, esa fortaleza, esa valentía, como decía mi hermana Vero, para aquellas que necesitamos tomar fuerzas para tomar decisiones, para aquellas que necesitamos una palabra de acción. Y por eso pues vamos a hablar de esta mujer que yo creo que ya muchas veces pues hemos oído hablar de ella. Sin embargo, me decía la hermana, hablemos de una mujer que ha impactado su vida, ¿verdad? Entonces, se me vino a mí podemos decir una profecía, ¿verdad? Hace como, quiero ver, en el 2019 para el Día de las Madres, yo asistí a otra iglesia y bueno, siempre pues yo he estado sirviendo y un día se me acercó uno de mis hermanos y me dice, hermana, el próximo año para el Día de las Madres usted va a predicar como una Débora. En ese momento, pues como todos, creo yo que a usted le dicen, usted va a hacer tal cosa, uno dice, uy, no, señor, yo no puedo, ¿verdad? Yo no me veo, yo no, siento que no tengo la capacidad de hacerlo, me siento como Moisés, que soy tartamudo, que se me van a olvidar las cosas, qué pena que van a decir las personas, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a llevar tu palabra? Y sin embargo, en este día, yo puedo ver que el Señor me ha dado la oportunidad y por lo cual le doy la honra y la gloria, ¿verdad? Delante de ustedes, pues me hago así pequeñita porque realmente admiro muchísimo, muchísimo a tantas hermanas de la Iglesia Presencia de Dios. Y como un testimonio que les quiero dar, yo llegué a la Iglesia Presencia de Dios hace más de un año quizás, en marzo del 2021. Luego que, bueno, yo quería bendecir a mi madre y ella me dijo, hija, si me querés bendecir, mejor bendigamos a otra persona, la que yo te voy a decir. Pero ese no era mi deseo era bendecir a mi mamá. Pero yo dije, lo voy a hacer en obediencia porque eso es lo que le va a agradar a ella. Y le dije, está bien, mami, hagámoslo. Dime a quién. Y me dio el nombre de la hermana para no hacérselo muy largo. La hermana se congregaba en esa iglesia. No me había dicho, sino yo le pregunté, hermana, ¿dónde nos podemos encontrar? Mire, vamos a la plaza, ¿a dónde nos podemos ver? Yo ahí por ahí me congrego, me dice, entonces si quiere me queda cerquita. Pero en ese tiempo, como estaba la pandemia, pues yo dije, bueno, Señor, yo no me estoy congregando, voy a ir a conocer la iglesia. Y le dije a la hermana, hermana, la veo en la iglesia mejor. Y así fue, hermanos. Me fui ese día a entregar la encomienda, ¿verdad? Que mi mami me había pedido que entregara. Y desde ese entonces, pues yo me quedé en la iglesia Presencia de Dios porque realmente, al igual que en la iglesia donde yo había recibido la palabra, lamentablemente, pues los hermanos tuvieron que emigrar y la iglesia cerró. Entonces, si a mí me había dicho, hermana, el otro año usted va a predicar en el próximo 10 de mayo, ¿verdad? Realmente no se cumplió esa parte, pero yo siempre me quedé con la palabra. Ese día que llegué a la iglesia, pues me encantó porque sentí ese amor, esa unidad, realmente esa presencia del Señor, que yo dije, bueno, me voy a congregar acá. No sé qué cara me vio mi esposo, mis hermanos, tal vez unos domingos después de que yo me estuve congregando, pero almorzando, yo le decía, yo le doy gracias a Dios, Leo, porque me llevó a esa iglesia, es que no podía ser otra iglesia porque ya había ido a otras y no quiero decir con eso que las otras iglesias son malas, para nada. Es simplemente, creo yo, que como dice mi hermana amada también, hemos sido escogidos, hemos sido elegidos para una obra específica y Dios ya tiene propósito. Entonces, cuando estábamos almorzando con mi esposo, no sé cómo le digo, qué cara me vio él de alegría y me dijo estas palabras, me dijo, de lo que te hubieras perdido si no hubieras obedecido.
Y yo esa palabra la tomé, no como que venían de mi esposo, hermano. Yo las tomé que venían directamente del corazón del Señor, porque me conmovió el escuchar eso de lo que te hubieras perdido si no hubieras obedecido. Y cuántas veces nosotros podemos decir hasta ahora de lo que me hubiera perdido si yo no hubiera tomado la decisión, si yo no hubiera actuado en el momento, si yo no hubiera hecho lo que Dios me mandó por obediencia, no porque a mí me parecía lo mejor, porque como les digo en un principio, pues yo quería agradar a mi mamá, pero de una forma de ver que ella disfrutara algo, ¿verdad? Pero en el corazón del Señor ya estaba un plan perfecto. Y si no hubiera sido por eso, tampoco yo estuviera aquí en este momento. Entonces, como bien decíamos, el tema es Débora como una abeja, ¿verdad? Entonces, me voy a remontar un poquito al contexto histórico y me ayudan mis hermanas, ¿verdad? Porque ya aquí entramos en un tema un poco teológico de historia de Israel. Entonces, vamos a iniciar diciendo, ¿verdad? Que cuando leemos la Biblia y vemos los libros, vemos que está el libro de Josué y luego está el libro de Jueces, ¿verdad? Entonces, en el libro de Josué nosotros podemos ver que es un libro que tenía como objetivo, tiene como objetivo explicar la época de conquista de la tierra prometida. Y podemos ver que, bueno, las tribus lucharon, ¿verdad?, para poder conquistar estas tierras de las cuales ellos iban a hacer posesión. Y finalmente, pues, Josué muere y quiero leerles solo un poquito, ¿verdad?, de las palabras que Josué le dio al pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y vamos a verlo en Josué 23:6 y dice, por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. Dice de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. Y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor, su Dios, al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerá de la buena tierra que les ha dado. Amén. Esto fue las últimas palabras que Josué le entregó al pueblo de Israel. Y luego, para hablar, ¿verdad?, de esta gran mujer, nos vamos para el libro de Jueces. Y el objetivo, ¿verdad?, en resumen del libro de Jueces, es exponernos a los líderes militares que Dios levantó para defender a su pueblo de Israel de los enemigos. Entonces, vamos a empezar por el capítulo 2 de Jueces, del 16 al 23. ¿Verdad? Para eso vamos a usar la Biblia. Capítulo 2, del 16 al 23, que dice:
Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Me voy a quedar hasta ahí y me voy a ir ahora al capítulo 3, ¿verdad? Versículo 4, que dice... Veamos, el Señor dice, dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que el Señor había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Y luego me voy a ir al capítulo 3, versículos 9 y 11, que dice, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos, que se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. Y luego en el 11 dice que gobernando él, ¿verdad? Otoniel, dice por acá, veamos, permítanme. Acá, y hubo paz en la tierra durante 40 años, luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, estamos viendo aquí el contexto, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Ya habíamos visto, leímos las palabras que Josué les había dicho. Todo el tiempo que Josué había estado con ellos, él dio testimonio de que el pueblo había hecho todo lo que Moisés les había ordenado en su libro de instrucciones. Pero también les dijo, ¿verdad? Lo que leemos en Éxodo, si no me equivoco también, las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Y luego de que Otoniel hubo reinado, perdón, se hubo levantado de parte del Señor, porque aquí no habían reyes todavía. Entonces, dice acá que hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego vino en el capítulo 3, versículo 14, dice, 14, entonces los israelitas sirvieron a Eglón, dice, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, o sea, otra vez, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos, que se llamaba Ahod. Entonces, luego que vemos acá a Ahod, dice que cuando él se levantó, dice la palabra de que Dios levantaba al juez y durante la vida que restaba, luego de haber levantado el juez, el pueblo de Israel tenía paz. Y con Ahod hubo 80 años de paz. Bien, luego de eso, ¿verdad? Sí me voy a dirigir ya al capítulo 4, que es donde hablamos de Débora. Dice acá, Débora, jueza de Israel. Pero antes de iniciar esta lectura, solo quisiera decirles algunos puntos, ¿verdad? Que Débora, como el título lo dice, Débora como una abeja, el nombre de Débora tiene ese significado de abeja o de trabajar como una abeja. Entonces, les voy a dejar acá unas características de lo que hacen las abejas, ¿verdad? Primero que nada, dice que trabajan en equipo. No solo hacen una sola cosa, pues ellas generan o con lo que hacen tienen diferentes productos, ¿verdad? Ellas tienen miel, tienen propóleo, tienen cera. Aparte de eso, tienen una gran capacidad para organizarse y para motivar, que es la abeja reina. Ella es la que organiza y la que motiva. Y a las otras abejas, que son las que trabajan, ¿verdad? En la colmena, ellas tienen que proteger, cuidar a la reina, ¿verdad? Y aparte de eso, pues la reina tiene un distinto color y un tamaño de las otras que son las obreras.
Entonces, si nosotros nos vamos a esta historia que vamos a leer y decimos que la abeja trabaja en equipo, entonces voy a dar lectura a la palabra que traemos hoy. Dice en el capítulo 4, muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Císara, que vivía en Aroset Goim. Císara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. O sea que el pueblo de Israel clamaba hasta que ya no aguantaban. Y fíjese que eso es bien curioso porque, bueno, yo estaba oyendo algunos programas, ¿verdad? De muchas mujeres que son maltratadas. Y en uno de los testimonios que una de ellas daba era algo así como que, bueno, primero, ¿verdad? Solo me aventaba, luego solo me agarraba de por acá. Y para la persona que la agredía, eso no era golpearla. Entonces, cada vez que él hacía algo, en su mente ella era como que, bueno, pude aguantarlo y puedo soportarlo, entonces sigamos. De cierto modo, se va uno, como dicen, acostumbrando, ¿verdad? Acostumbrando a una manera. Uno dice, si yo aguanto, pues démosle, sigamos de esa manera, aunque sabemos que a veces las cosas no están bien. Y dice acá que el pueblo clamó por ayuda del Señor, pero aguantó 20 años y estaban oprimidos. Y yo apunté por acá, ¿verdad? Algunas cosas que les pasaban a los israelitas, que ellos, tenían una opresión, ¿verdad? Tenían sufrimiento, pero también ellos eran idólatras, ¿verdad? Eran apóstatas y hacían muchas iniquidades. Sin embargo, como lo estábamos leyendo, dice de que ellos clamaron y que al igual que con los jueces anteriores, Dios siempre los escuchaba y levantaba a un juez para libertarlos de ese sufrimiento. Entonces, luego dice por acá, estamos viendo, ¿verdad? Aquí el punto que trataba de como de transmitirles es que a veces, por mala que sea la situación, a veces nosotros lo hacemos como algo natural, como, lo puedo aguantar, démosle, ¿verdad? Entonces, a veces son cosas como el término muy común que está ahora tóxico, ¿verdad? Cosas que nos dañan, cosas que nos destruyen sin darnos cuenta. Y dice acá luego de eso, cuando el pueblo clamó, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que lo juzgaran. En esta parte, ¿verdad? Vemos que aunque no, en ese tiempo, en el contexto que estamos, ¿verdad? Yo me imagino, porque la verdad tendría que estudiar toda esa parte de las tribus, pero imagínense que las tribus eran como las iglesias, ¿verdad? Que todas creemos en Dios, que todas tratamos de agradar y todas decimos que adoramos al mismo Dios, que nos amamos y que hacemos muchas cosas, pero si vamos a cada iglesia, cada una tiene sus propias costumbres, digamos, cada una tiene como formas peculiares, ¿verdad? Y entonces, y de repente que una iglesia puede ver que la otra está haciendo algo incorrecto, entonces empezamos como en eso de cuestionar, ¿verdad? Y si retrocedemos por ahí a la historia de este contexto, a alguna tribu cuando vieron que otras estaban levantando como, no un templo, sino como un altar, rapidito ellos llamaron la atención y fueron a ver qué estaban haciendo, porque les cuestionaron, bueno, ¿y ustedes a quiénes quieren adorar? Estamos adorando al Dios de Israel, pero ustedes van a hacer que la ira del Señor se encienda y que nos destruya y que nos haga un montón de cosas. Entonces vinieron los otros y les explicaron, no, miren hermanos, realmente no es ese propósito, ¿verdad? Adoramos al mismo Dios,
tenemos el mismo amor, el mismo fervor, solo queremos que nuestros descendientes sepan que también tenemos derecho, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues estaban el pueblo de Israel, y pues en el Nuevo Testamento también ustedes pueden ver que están los gentiles, ¿verdad? Que no son del pueblo propio de Israel. Entonces, como que habían ciertos conflictos incluso entre las mismas tribus. Sin embargo, comunicándose, ¿verdad? Se lograron entender y llegaron a la conclusión que estaban adorando al mismo Dios. Entonces, dice que venían de las tribus estas que les menciono, ¿verdad? Y subían donde Débora, ¿verdad? Y ella dice que juzgaba. La verdad aquí no puedo explicarles a qué se refiere cómo juzgaba, pero yo lo veo también como cuando usted pues, va a pedir consejería, ¿verdad? Los pastores, y usted va y usted sabe que ellos tienen palabra del Señor, que tienen sabiduría, que tienen la unción. Y yo me recuerdo nada más de algo que compartió nuestra pastora, que sus hijos vienen y dicen, mami, ora por eso, ¿eh? Mami, aquí te traigo esta petición, como que si fuera pedido ya, ¿verdad? Que ya lo queremos. Pero porque ellos saben que su madre tiene esta comunión bien especial con el Señor. Entonces, asimismo, los israelitas pues veían en Débora que ella era una mujer que era ungida por el Señor. Ella no lo decía, pero la gente lo podía ver. Entonces, luego dice acá, profetiza que en ese tiempo juzgaba, solía sentarse bajo la palmera, ¿verdad? Escuchaba también que si Débora estaba sentada, Débora tenía muchas capacidades, como todas nosotros como mujeres. Y está bien la oración, ¿verdad? Débora estaba sentada y me imagino que en esos momentos cuando uno le dice, no, mire, deje de trabajar, relájese, ¿verdad? Para que bajen esos niveles y que no entre en preocupación, en ansiedad, pues quizás Débora también hacía así, y se iba a sentar allá abajo de la palmera, a orar, a estar en comunión con el Señor. Y eso es muy importante dentro de la vida de un cristiano. Pero luego dice acá que solía sentar sobre la palmera entre Ramá y los israelitas acudían para que lo juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí. Pero quiero subrayarles algo, hermana. En este momento Débora está ya, ¿verdad?, en comunión con el Señor, pero más arriba en el versículo 4 dice que Débora era esposa también, que era profetisa. O sea, tenía diferentes ministerios, ¿verdad? Porque en cada lugar donde nosotros tomamos acción, tenemos un ministerio que el Señor nos ha dado, porque tenemos que actuar. Y así como le está diciendo ahorita a Barak, ¿verdad? Lo manda a llamar y le dice, el Señor te ordena. Muchas veces también el Señor nos ordena a nosotros hacer ciertas cosas. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Y hemos hablado que hay diferencias en cuando usted escucha la voz de Dios, porque el Espíritu mismo dice la palabra que le da testimonio, que esa palabra viene, usted lo puede sentir cuando alguien me está dando palabra de Dios y puede sentir cuando no es palabra de Dios, y yo lo puedo sentir en mi corazón. Hay mucha gente que dice, no, es que muchas sectas, ¿verdad? Que han caído, hermanos, y que yo me sorprendo de la gente que cree ciegamente a veces en una persona. Y la palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Nosotros nos sujetamos a las autoridades, pero nuestra autoridad principal es nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestra mirada, nuestro oído debe de estar primeramente a lo que dice su palabra. Y luego le dice acá, ahora voy a seguir con la historia, pero haciendo énfasis que Débora
no solo tenía esta acción de venir con Barak y de estar en oración, sino que ella era una esposa, ¿verdad? Era la profetisa, viene, le habla a Barak después de estar allá sentada y le dice, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí, de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, ¿verdad? Que era el rey que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Entonces, viene Barak y le dice, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Entonces, podemos ver acá que hay un hombre guerrero. Y yo me ponía a pensar, ver cómo un hombre, o sea, generalmente los hombres, ¿verdad? Cuando van a hacer ciertas cosas, así como arreglar un carro, cosas bien técnicas, cosas que tienen que ver de guerra, de fuerza en este caso, generalmente es como que quieren a las mujeres, no, yo lo voy a hacer yo solo, ¿verdad? Allá tener tu lugar, porque en ese tiempo también las mujeres no eran vistas como guerreras, no eran vistas como autoridades, ¿verdad? Entonces, viene Barak y le dice, yo voy, pero solo si tú vas conmigo. Usted lo puede ver de dos formas. Una forma es que nosotras siendo esposas, ¿verdad? Como el rol de esposas, tenemos a un sacerdote en la casa que no estamos diciendo en este caso que no es la autoridad, sino más bien que es necesario que ese esposo tenga esa ayuda idónea con la unción, con la acción que Débora estaba tomando en ese momento. Cuando Barak le dice, Débora, yo voy a subir, pero solo si tú vas conmigo. En el siguiente le dijo ella, muy bien, dijo ella, iré contigo. Entonces, cuando usted ve esa respuesta de Débora, muy bien, yo iré contigo, es necesario que nosotros como esposas demos ese soporte a nuestros maridos, ¿verdad? En casa, no tal vez de la manera de que, ay, a donde vaya él, pues yo voy a ir. Yo creo firmemente, hermanos, que como seres humanos también necesitamos ese espacio, ¿verdad? De como un poco de independencia, siento muy personalmente. Sin embargo, como mujer, sí tenemos que estar al tanto de lo que nuestros esposos están haciendo. ¿Por qué? Porque van a necesitar apoyo en oración, apoyo en intercesión cuando vayan a esas guerras contra enemigos gigantes, como en este caso era el ejército de Javín, ¿verdad? Entonces, vemos también que hace algunas lecciones, digamos, nuestra hermana Julie nos hablaba de Séfora y ella decía en esa enseñanza del discernimiento que tuvo Séfora. Lo mismo pasa en esta historia, pero lo vamos a ver más adelante. Como mujeres tenemos el don del discernimiento. Hay cosas que nosotras lo agarramos, como dicen, en el aire y al hombre le cuesta un poco de trabajo a veces comprenderlo. Y con eso no estamos diciendo que ellos no entienden, no, pero es necesario que como mujeres, ¿verdad? Como acompañantes de estos hombres, de sacerdotes de nuestra casa, tomemos acción, tomemos esa palabra y así como Débora le dice a Barak, Dios te ordena, también a nosotros se nos ordena, ¿verdad? Estar a la par para ir a la batalla de esos ejércitos. Está bien la oración, como decíamos, está bien la intercesión, pero necesitamos actuar, ¿verdad? Necesitamos acompañar. Y si retrocedemos al título de esa enseñanza que es Débora como una abeja y decíamos que la abeja trabaja en equipo, estamos viendo que Débora da una instrucción, ¿verdad? Y la ejecuta otro que es Barak, pero ella como una abeja reina va acompañando a ese ejército, va a la guerra. Era la única mujer que iba dentro de tanto hombre, creo que eran, ya vamos a leer, creo que eran 10,000, dice, el Señor Dios de Israel te ordena, reúnen 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Císara, el comandante de Javín, vaya al río, dice, y allí te daré la victoria sobre él. Para que le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Ella dijo, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria
del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. Pero antes de pasar a este punto, dice por acá, déjenme ver, que Barak significa, el nombre de él significa relámpago, significa una chispa grande que ilumina. Entonces, si usted se va al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor Jesús nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Entonces, como un Barak que va a la batalla, que va a pelear, el Señor era el que ya les había dado la palabra a Débora, y Débora le dice a Barak, el Señor te ordena. Y él lo iba a hacer resplandecer como ese rayo, aunque van a ver que el enemigo, que era mucho más gigante, vamos a ver también la actitud que ellos tenían ante Barak y ante sus 10,000 hombres. Y dice, así Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó, o sea, no fue solo Barak, ¿verdad? Y dice, ahora bien, Eber, el ceneo, un descendiente de Obab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó una carpa junto al roble de Sanaim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Císara que Barak estaba por allá, ¿verdad? Que está en el monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro. O sea, Barak no tenía carros de guerra, él tenía 10,000 hombres. Y dice que este enemigo tenía 900 carros hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hacia el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate. Pero no el prepárate que nosotros decimos, prepárate porque te van a dar una buena, ¿verdad? A veces que nosotros le decimos a la gente, mira, o a los niños, allá viene tu mamá, prepárate porque hoy sí te van a agarrar con todo, pero no. Le dijo Débora, prepárate, hoy es el día en el que el Señor te dará la victoria sobre Císara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Císara. O sea, ellos iban a atacar, y así como cuando me corrigen uno de los profetas, no sé si era Eliseo o que estaban ante un ejército enorme y el siervo no lograba ver, y él le pidió, Señor, abre sus ojos para que vea qué tan grande ejército va peleando. Entonces, de seguro no sabemos qué vio Císara, porque no lo dice. Dice que lo entró a entrar en pánico cuando vio que Barak venía hacia él, ¿verdad? A atacar. Pero no explica, pero yo me voy a ese punto donde estaba ese otro ejército y los ángeles del Señor venían, el ejército del Señor venía delante de él, y dice que Císara entró en pánico y a todos sus carros dice, el Señor llenó de pánico a Císara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Císara saltó de su carro de guerra y se escapó a pie. Entonces, Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Haroset Goim y mató a todos los guerreros de Císara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Císara, ¿verdad? Que era este comandante, corrió hasta la carpa, pero imagínense, dice que este ejército dice que vivía quien tenía 900 carros, y dice que en el principio, en el versículo 3, dice que Císara oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años. O sea, este hombre era bien malvado. Y aquí salió, como dicen, patitas, pero corriendo, escapando del ejército, de la fuerza que Barak traía contra ellos. Y viene y dice, porque la familia, bueno, mientras tanto Císara corrió hacia la carpa de Jael, esposa de Eber, que en el principio por aquí, no recuerdo en qué versículo, decía que Eber había hecho una carpa, ¿verdad? Entonces, en esa carpa también estaba la esposa de Eber, que era Jael, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín, que era el rey de Císara, ¿verdad? De este comandante de Azor. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo,
cuando dice acá, quiero que vean aquí que dice que Eber tenía amistad con el rey Jabín. Entonces, si Eber, que era el esposo de Jael, tenía amistad con el rey Jabín, conocía perfectamente a Císara, porque cuando viene Jael acá lo reconoce y le dice, Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo. Creo yo que a un desconocido usted no lo va a pasar, no le va a decir, venga, quédese aquí quietecito, ¿verdad? Descanse. Así que él entró, dice, en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, le dijo, por favor, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Y aquí quiero resaltar esa parte, ¿verdad? Jael realmente conocía quién era Císara porque tenían amistad con el rey. Fue muy amable y le dijo, venga, pase, o sea, no tenga miedo. Ella le estaba ofreciendo pues toda la confianza. Pero cuando él le pide agua, él le pide agua a Jael no le da agua y eso lo vimos en un estudio hace un poco de tiempo, ¿verdad? Que ella le da leche, pero la leche no es la que nosotros tomamos ahorita normalmente, que es dulce, sino que ellos le echaban sal para poder mantenerlo, no habían refrigeradoras ni nada por el estilo. Entonces, cuando usted le pone sal, ¿verdad? Hablábamos hace tiempo del pacto de sal, que con ese pacto es como cuando usted hace amistad con alguien y le dice que si usted rompe ese pacto, pues lo que le corresponde es la muerte por haber quebrantado ese pacto. Entonces realmente Jael estaba haciendo un pacto con Císara y le dijo, lo cubrió con una manta, o sea, le estaba ofreciendo todo, que incluso ella podía dar la vida por él. Entonces, cuando dice que ella le dio leche y vino él y le dice, párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella, si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Císara se durmió, dice, por tanto agotamiento, Jael se le acercó, imagínense, Jael le acaba de decir que no tuviera miedo, le ofreció leche, hizo un pacto, le dio la manta y dice que Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió Císara. En este caso, ¿verdad? Como hablábamos, dice, busqué también el significado de Jael. No lo encontré literalmente, pero dice que las características de las mujeres que se llaman Jael es que son valientes, son decididas, son audaces, no temen luchar por lo que quieren lograr y tienen una actitud combativa, pero que también ellas son muy agradables. Y esa fue la actitud que vimos con Jael, que ella fue muy agradable con Císara. Pero en ese momento uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que le da todo primero y de ahí? Quizás ya tenía un plan, pero ella no había hablado con Débora, no había hablado con Barak, pero el lugar donde ellos vivían, digamos, imagínese que usted viva entre Ucrania, por ejemplo, y el otro país que estaban en conflicto y usted está justo en medio de los dos y usted, hijo, las balas que tira el uno y el otro y usted sufre ese conflicto. Jael conocía el conflicto que existía entre los cananeos y los israelitas. Entonces, no puede ser otra cosa que el espíritu de revelación que el Señor le dio a Jael en ese momento de actuar contra alguien que realmente había hecho sufrir mucho, no solo a la gente tal vez que él había atacado, sino incluso a ellos, porque a causa de estos conflictos, a causa de esta guerra, también ellos que estaban como en medio de esa batalla, habían sufrido. Entonces, dice que en cambio Císara, ¿verdad? Vemos que cuando le avisan de que va a ir que allá está Barak con 10,000 hombres, no hombre, dice, yo ahorita me preparo mis caballos, ¿verdad? Y todos los carruajes, los que iba a llevar. Y dice de que después de tener esa como seguridad de que los iban a vencer,
él huye como un fugitivo, como huyendo de algo que le aterra, ¿verdad? Es vencido, queda solo, porque dice que Barak acabó con todo su ejército y muere a manos de una mujer. Entonces, si bien es cierto que empecé como hablando de Débora, ¿verdad? Y Débora es una mujer que impacta vidas. Entonces vemos que esta historia no solo fue a manos de Débora, o sea, Débora trabajó realmente como una oveja, perdón, como una abeja reina que supo cómo organizar, llevar la palabra, actuar en el momento adecuado. Hizo todo lo que el Señor le había puesto, ¿verdad? Trabajó, protegió y trabajó de la mano con Barak, ¿verdad? Él siendo hombre tuvo que también tener una ayuda para discernir, ¿verdad? Venía la palabra de Dios a través de Débora. Y asimismo vemos que también si ellos no hubiesen hecho todo eso, no hubiesen acabado con la vida del enemigo, pero que fue a mano de otra persona. Entonces muchas veces lo que nosotros hacemos, miren, no sabemos ni nos damos cuenta cuántas veces usted ha sido instrumento del Señor y ha impactado tanto una vida que tal vez la ha rescatado hasta del mismo infierno con su testimonio, con su palabra, con lo que usted lleva día a día. Entonces yo realmente le daba gracias, pero gracias a Dios por esta palabra, hermanos, porque realmente podemos ver acá que también otra parte de este Císara que era malvado, ¿verdad? Él tenía mucho orgullo y el orgullo lo podemos ver, orgullo por estatus, ¿verdad? Que a veces decimos, usted se acerca a hablarle de la palabra de Dios a alguien y le dicen, ¿y ese Jesús que tú me predicas? ¿Y de qué Dios me venís a hablar, verdad? Cuando usted le habla a las personas del Señor, que usted se queda así como que, o que no sabe, bueno, no sabe ni cómo responderle porque hay como una barrera gigante que la persona no está dispuesta a bajarla. Y por ahí también oía de que Jael tomó un riesgo, ¿verdad? Porque qué tal si Císara, imagínense, no se había dormido completamente y tal vez se da cuenta que ella lo quería matar y agarra la espada y la pueda matar a ella misma también ahí. Entonces ella tomó riesgos y a veces nosotros no queremos tomar el riesgo como eso que estamos hablando de hablarle de la palabra de Dios a otros, porque tenemos miedo de su respuesta, porque tenemos miedo de qué nos vayan a decir o cómo nos vayan a salir las personas o la burla de la que podemos ser objeto también. Y dice que el orgullo de Císara también puede ser por fortaleza, ¿verdad? Tenemos en poco a otras personas, pensamos que solo nosotros podemos hacer la tarea, ¿verdad? Y hacemos como en poco a Dios también porque pensamos que tenemos tantas nosotros cualidades que muy difícilmente podría haber otra persona que tome el lugar que nosotros tenemos, que Dios nos los ha encomendado. Entonces, el orgullo puede estar por estatus, que decíamos, por fortaleza, porque tenemos en poco a otros, ¿verdad? El orgullo puede venir por sabiduría, porque pensamos que tenemos esta gran capacidad, ¿verdad? Y hasta nos volvemos arrogantes, nos volvemos como lo sabelo todo, ¿verdad? De que tenemos tal vez mucha revelación, mucho esto, y pensamos pues, que tenemos mucho, y nos olvidamos que todo esto, el don perfecto que podamos tener, eso ha sido dado por el Señor. Y también otro que es muy común entre nosotros a veces es el orgullo espiritual, ¿verdad? Y para eso voy a ir rápidamente a Gálatas 6, ¿verdad? Perdón, que el tiempo ya casi. Permítame. O si alguien lo encuentra antes, si lo puede compartir también. Efesios. Gálatas 6. Dice, amados, hablando esto del orgullo espiritual, dice, amados,
Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante realmente. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. O sea que también a nosotros se nos llama, ¿verdad?, a bendecir a nuestras autoridades. O sea, de vez en cuando, yo siento que a uno le cae bien, ¿verdad?, que de vez en cuando le lleven algún presente, que compartan con uno, entonces también estamos llamados a compartir. Y dice aquí que debemos de cuidarnos, ¿verdad?, de creernos tan espirituales, que al contrario, si nos creemos así, que ayudemos a otros a volver al camino con ternura. Y finalmente vamos a ver este punto, veamos, ya para finalizar, quisiera tocar este punto que al principio lo mencioné, ¿verdad? Que es sobre la violencia que a veces se vive en el ambiente intrafamiliar. Y hay un comentario que leí que dice que los crímenes por delincuencia son menores a los crímenes por violencia intrafamiliar. O sea, quiere decir que ahorita tenemos un enemigo silencioso, ¿verdad? Porque en las casas, o sea, muy difícilmente usted se va a dar cuenta que una persona está sufriendo violencia. Sin embargo, si nosotras como mujeres, como Déboras, ¿verdad? Como mujeres inteligentes, que debemos de pedir el discernimiento del Señor y actuar en el momento en el que Dios nos lo ordena, deberíamos de tratar o de hacer un esfuerzo por mostrar el amor, pero no el amor, se los comentaba creo en otra ocasión, que el amor no se traduce en el hebreo como ese sentimiento bien bonito, como el enamoramiento, ¿verdad? Que usted siente, ay, qué bien bonito darle algo a una persona y usted disfruta de estar el tiempo con ella y que esto y que lo otro. El amor es actuar, es acción. Y dice que en esa acción pueden estar invitadas las emociones. Y por eso mismo la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el prójimo o el enemigo tengan dificultad o necesiten ayuda, vamos a estar prestos para llevar esa ayuda, no necesariamente sintiendo algo bonito en nuestro corazón, sino porque vamos a actuar en obediencia, ¿verdad? Así que voy a dar por finalizado en este momento, tomando en cuenta a estos 4 personajes que el principal, ¿verdad? Era Débora, pero vemos cómo ella actúa para que toda esta cadena en esta escena se pueda llevar a cabo y cumpliendo así pues la voluntad del Señor. Así que eso es todo por este momento, hermana, la dejo con la audiencia. Amén, gloria a Dios. Qué precioso estudio. Yo no sé, hermanas, con qué parte fueron ustedes impactadas, pero yo sí me sentí bien impactada con varias cosas. Y algo que me impactaba mucho, hermana Claudita, es que el pueblo de Israel pasó 20 años viviendo en opresión. Y 20 años, hermana, o sea, a veces nosotros, si tenemos un dolor, con un día que tengamos un dolor, ya no aguantamos y andamos buscando la ayuda. No es así. Pero muchas veces, ¿cómo nos podemos acomodar? Porque eso es lo que pasó con ellos. Siento yo que ellos se acomodaron a la opresión. Y ellos sabían que el volverse a Dios y clamar a Dios implicaba dejar sus malos caminos.
Entonces prefirieron estar viviendo en opresión que a dejar sus malos caminos. Miren qué tremendo, hermana, porque muchas veces nosotros así somos, o sea, sabemos que tenemos en Dios la solución, pero no queremos dejar cosas en nuestras vidas que sabemos que no son del agrado de Dios. Y Dios, como con Débora o como con nosotros, los otros jueces, quiere traer liberación a nuestras vidas, ¿verdad? Y tuvieron que pasar 20 años para que ellos tomaran la decisión de buscar a Dios. Y me encanta la fidelidad de Dios, porque dice que cada vez que ellos clamaban, Dios les respondía, a pesar de que ellos no se lo merecían. Mire qué amor más grande el de Dios. Y yo creo que siempre después de cada estudio, uno debe de preguntarse qué me habló